Es muy importante que antes de que entremos a diseñar y a conceptualizar un logo, veamos un poco la historia de los logos a lo largo del tiempo. Podamos mirar cómo los logos surgieron y cómo se han venido desarrollando y cambiando en tanto las generaciones van pasando. Es importante que comencemos a pensar que los logos tienen una historia y esa historia la vamos a conocer en esta clase Abuelo de Pájaro. Lo primero es que los logos llevan muchísimo tiempo en el mundo. Hace más de 2000 años atrás comenzaron a tener sus diferentes apariciones y inmediatamente cuando comenzaron a surgir los logos no surgían como una especie de identificador comercial, sino lo que hacían era que funcionaban como una especie de marca y de sello de algún tipo de producto en específico relativo a una ciudad. En esta presentación estamos viendo las diferentes alforjas que se construyeron para una ciudad que se llamaba Rodas. En esta ciudad se generaban diferentes tipos de cerámicas y artesanías y el sello que se les colocaba en los brazos de estas alforjas eran una especie de rosa con unos tallados particulares. De esa manera se identificaba este producto en el mundo y se sabía cuál era su origen y su procedencia. Si te das cuenta, desde el principio el origen de los logos era la identificación del producto o servicio y hasta el sol de hoy no se ha perdido ese concepto inicial. Lo importante es que este tipo de historias nos ayuden a identificar un poco de dónde vienen los logos y para dónde van. Como por ejemplo, en Sèvres, en Francia, aproximadamente en el siglo XVIII, también se utilizaban marquillas específicas para las cerámicas que allí se producían. Y acá podemos ver algo que puede ser la primera evolución de un logotipo. Y es que para estas cerámicas no solamente se realizaba un logo, sino que con el paso del tiempo ese logo fue evolucionando y teniendo diferentes cambios en su morfología. Muchas veces tenía un punto, otras veces tenía una letra, otras veces tenía un signo icónico, pero acá nos damos cuenta que los logotipos se han ido adaptando acorde a la necesidad. Un logotipo no necesariamente tiene que ser el mismo durante toda su historia, toda la historia de la marca. Puede evolucionar y transformarse acorde a las necesidades. Y también los logos no solamente representan productos u organizaciones comerciales. Este es un crimson, es un símbolo icónico de las primeras iglesias o comunidades cristianas que existieron en el siglo I. Este símbolo estaba en todas las catacumbas donde habían comunidades cristianas y representaban ideas clásicas y claves para la cosmovisión cristiana. Es muy importante entender que los signos o los logos no necesariamente están ligados a la parte comercial. También muchas organizaciones y comunidades han utilizado la simbología para cargarla de significado, como este ictus que también hace parte de las primeras comunidades cristianas, y acá nos damos cuenta cómo también ha habido una evolución de ese logo que aún todavía se usa en la actualidad. La heráldica también fue importante en cuanto a la hora del desarrollo y la evolución de los logos en la historia. Resulta que en la época de los caballeros había mucha necesidad de identificar a las familias que participaban en diferentes justas y combates. Esto se hacía mediante la realización de emblemas o escudos específicos que representaban un clan o una familia. Y había toda una carga simbólica dentro de estas representaciones heráldicas y estos símbolos que se llevaban a la batalla. Y tenían forma de escudos justamente porque eran estos escudos los mismos que utilizaban los guerreros cuando iban a una batalla. Así que no solamente tenía un uso estético y un uso ideológico, sino que también un uso real en el campo de acción. Habían diferentes tipos de representaciones y esta herencia todavía se conserva hoy en día. Todavía podemos ver logos en la actualidad que tienen esta tradición de parecerse a escudos heráldicos del medioevo. Podemos ver que este uso y estas morfologías todavía se conservan en la actualidad y nos damos cuenta cómo, a pesar de que los logos llevan mucho tiempo, definitivamente hay muchas cosas que todavía no cambian y que, por ejemplo, en la industria automotriz hay un gran sentido de la tradición y de la herencia, y es por eso que todavía se conservan los logos tal cual como necesariamente venían siendo las heráldicas en la antigüedad. Las ciudades también son todavía algunas de las que conservan estos logos de la forma más tradicional posible, en el sentido de un emblema que representa todas las características que tiene esta ciudad. Podemos decir que estos logos son los logos más ilustrados que podemos encontrar. Si bien ha habido una simplificación a lo largo del tiempo, todavía se conservan rasgos históricos tradicionales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar dos procesos de logos en cuanto a la evolución de estos. Para poder entender cómo los logos han venido evolucionando a lo largo de la historia, también es importante que miremos casos puntuales de estudio, donde los logos han venido transformándose y han venido
a suplir las necesidades de cada generación. El primer caso de estudio que vamos a ver es este. ¿No te imaginabas que ese es el primer logo que tuvo Starbucks? Pues resulta que el primer logo se diseñó con base en algunos grabados que se encontraron de modelos marítimos y que fueron exactamente representados en el primer logo que tuvo esta gran corporación que tiene una gran cantidad de tiendas alrededor del mundo y que se dedica a la industria del café. Tres socios se reunieron en la década del 70 y comenzaron a plantearse la idea de tener una tienda que generara una experiencia diferente en torno a tomar café. Antiguamente la gente tomaba café de la manera más desenfadada posible y ellos comenzaron a darle un criterio de especialidad a la creación del café y tenían toda una iconografía o toda una idea conceptual acerca de la marca que querían que fuera algo marítimo o relativo a las cosas de mar. Así que cuando buscaron el identificador en estos antiguos grabados o bloques de madera, dieron con esta sirena de dos colas y tal cual como estaba en el grabado, la incluyeron en el logotipo. ¿Qué pasa? Esto con el paso del tiempo tuvo que tener algunos cambios y ese es el que tenemos en la actualidad. ¿Te das cuenta cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado? A pesar de que sea la misma sirena, ha habido un gran proceso de simplificación y es que justamente han habido 4 versiones de este logo, pasando desde la más tradicional, que era esta mucho más café con la figura ilustrada y que tenía un gran detalle. Nos dábamos cuenta cómo esto cambió justamente para el logo del 87, ya las cosas habían cambiado bastante y definitivamente hubo un cambio radical al color y a la forma. Todavía se conservaba la sirena, pero se estilizaron muchos de los trazos y ya para el 92 se hace un zoom a la sirena. Hay algo muy interesante en el mundo de los logos que es importante que sepas desde ya. No necesariamente un cambio de logo significa una mejora o una evolución de este. Resulta que este logo del 92 fue muy criticado porque justamente se pensaba que en ese momento la sirena se veía como si estuviera enjaulada o detrás de un cristal y no tuviera la capacidad de salir, porque este corte que se le generaban a la cola que tenía la sirena o las colas que tuvo, daba la sensación de que la sirena estaba atrapada y estaba enjaulada en estas letras. Por eso fue que fue necesario para el 40 aniversario de Starbucks en el 2011 que se liberara la sirena. De hecho, este logo del 2011 se conoce como la sirena liberada porque se ha quitado los aditamentos innecesarios como las estrellas y las letras que ya no eran necesarios para la corporación porque ya venía mucho tiempo funcionando y ya la gente conocía en su memoria, ya tenía en su memoria el símbolo de Starbucks, así que dejaron solamente la figura de la sirena, que era lo más importante, y hicieron todo un sistema de gráfica que acompañaba a esta sirena. Resulta que los logos no tienen solamente la posibilidad de quedarse estáticos, sino de colaborar y hacer parte de toda la gráfica complementaria que una marca puede llegar a tener. ¿Cuándo nos damos cuenta que un logo ha sido exitoso? Pues justamente cuando ya el público es el que se lo apropia, ya deja de ser solamente de la corporación y se vuelve un logotipo casi que de uso público. Las personas hacen sus propias versiones del logo y aún artistas han dedicado diferentes tipos de logos como homenaje a Starbucks. Acá nos damos cuenta cómo han utilizado la sirena y han hecho diferentes tipos de sirena de diferentes formas, desde las más caóticas hasta las más hermosas. Entonces nos damos cuenta cómo un logo puede evolucionar, transformarse y cambiar a lo largo de la historia. Otro caso que vamos a ver es la tan conocida manzana de Apple. Pues resulta que al inicio Apple no tenía su manzana prodigiosa. La compañía sí se llamaba Apple Computer, pero el primer logo que tuvo en el 76 que hizo Ronald Wayne no era la manzana que conocemos en la actualidad. Al principio había un grabado muy elaborado, muy detallado, mostrando a Newton cómo la manzana caía en su cabeza y tenía diferentes tipos de inscripciones, había todo un detallado, diferentes abanderados, formas de escudo y demás, que si te das cuenta no congenian muy bien con el ambiente tecnológico, revolucionario y transformador que tiene Apple. Por eso fue necesario que aún antes de que acabara ese año hubiera un cambio para este logo. Y acá sí fue donde surgió la gran manzana de Apple que todos conocemos. Steve Jobs encarga a un diseñador profesional la realización de este nuevo logotipo y le dice que el logo tiene que ser lo más simple, sencillo posible y solamente debe representar la manzana que el mismo nombre indica. Es por ello que el diseñador se da la tarea de poder mirar cómo representa una manzana de la manera más simple posible y tiene un detalle particular que hasta el sol de hoy se recuerda y es que le da la mordida a la manzana.
¿Por qué hace esta mordida? Cuando el diseñador le preguntaron por qué la manzana está mordida, ¿tiene que ver con Adán, con la seducción o algo así? Y él dice, no, nada que ver con eso. Lo que pasa es que yo quería representar una manzana y si dejaba la manzana completa se podía confundir con un tomate o con una cereza. Y por eso le coloqué la mordida, porque como seres humanos estamos acostumbrados a darle la primera mordida a una manzana. ¿Y de dónde vienen los colores? Pues resulta que para este momento se estaba lanzando la Apple II, que era la primera que tenía un display o una pantalla a color, y Steve Jobs encargó al diseñador que eso se viera evidenciado también en el logo. Y por eso el diseñador hace estas barras de colores haciendo alusión a que esta era la primera pantalla a color. Y esto cambia en el futuro. Recuerda que los logos van evolucionando con el paso y las necesidades que presenta la compañía o la organización. Pues para el 98 ya el logotipo se transforma en algo mucho más cristalizado o que tiene una apariencia cristalina. Se descarta el uso de los colores en barras y el logotipo comienza a transformarse y a no tener la necesidad de tener un color determinante, sino puede llegar a ser monocromático y ajustarse a las necesidades que el mercado lo requiera. Para el 2001 se transforma, el 2007 aún se vuelve más cristalino y en la actualidad tenemos un logotipo que es más bien grisáceo y que se adapta a cualquiera de las circunstancias. Lo podemos encontrar en cualquier lugar del mundo y no importa el color que tenga, porque la forma, la morfología que tiene el logotipo ya ha quedado grabada en nuestra memoria. Así funcionan los logos. Hay que trabajarlos, no solamente hay que crearlos, sino hay que irlos revisando y modificarlos a lo largo de la historia para que puedan continuar siendo vigentes con el paso del tiempo. Nos vemos en la siguiente clase donde aprenderemos cuáles son esas herramientas claves o esos puntos fuertes que debe tener un muy buen logo. Nos vemos allí.